Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias por venir para comenzar el sábado aquí en la casa del Señor. No hay mejor lugar que este. Antes de comenzar nuestro estudio de esta noche, quiero hacer un par de anuncios y luego contestar las preguntas. En primer lugar, habíamos planeado, tal vez hay un eco, si podemos eliminar un poco el eco. ¿Sí lo oyen el eco? Habíamos planeado tener un bautismo al final de estas conferencias, pero se han presentado algunos inconvenientes para poder hacer eso, así que no vamos a tener un bautismo aquí. Los pastores del área, que son pastores de iglesias del área, se les ha dado los nombres y los teléfonos y las direcciones de las personas que han respondido a los llamados. Y ellos se van a poner en contacto con ustedes. Algunos han tratado de conseguir hacer contacto con algunas personas que aceptaron el llamado, pero parece que el teléfono no es el teléfono correcto y no han podido comunicarse. Así que si usted respondió a uno de los llamados al bautismo o para observar el sábado, por favor hable con los organizadores para que ellos puedan recibir la información, de modo que los pastores puedan ponerse en contacto con ustedes y entonces estudiar y prepararlos para bautizarse. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es concerniente a el número de personas y lugares que están sintonizando esta serie. Me informaron que hay personas que están viendo esta programación en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos y en Ecuador, Galápagos, Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Loja, y también están archivando los sermones. El primer sermón, que fue como en los días de Noé, tiene más de 12,000 vistas. Así que estas conferencias van a tener un alcance mucho más grande que solamente los que estamos aquí. Solamente en la eternidad entenderemos el impacto que han tenido estas conferencias aquí en Quito. Por favor, oren por todas las personas que tenemos anotadas. Y las personas que están viendo me dicen que hay grupos de estudio que tienen personas, 10, 15 personas que son visitas, que están tomando su decisión también para el bautismo. Responden a los llamados, pero no los vemos acá. Así que damos gloria a Dios por muchas personas que están entregando su vida al Señor. Ahora hay 4 preguntas para esta noche y son preguntas difíciles de contestar en breve, pero voy a tratar lo mejor que puedo responder estas preguntas. La primera es la siguiente: si la vida de Cristo es importante, como lo es su muerte y resurrección, ¿en qué tipo de carne ganó la victoria sobre el pecado? Así, si la vida perfecta de Jesús es tan importante como su muerte y resurrección, cuando Él vino y vivió entre nosotros, ¿con qué naturaleza vino a esta tierra? ¿Vino con la naturaleza humana caída como la nuestra? ¿O vino con la naturaleza humana no pecaminosa como tuvo Adán antes de su transgresión? Esa es la pregunta clave. Ahora, hay 2 posiciones en la iglesia adventista que son igualmente aceptables. Algunos creen de una manera, otros creen de otra manera. Un grupo cree que el pecado es algo que nosotros tenemos por dentro. La naturaleza humana, tener la naturaleza humana pecaminosa, es pecado. El otro concepto es que el pecado es cuando nosotros permitimos que la naturaleza pecaminosa se exprese en acciones, pensamientos y acciones pecaminosas.
Y yo creo que la definición bíblica apoya la segunda posición, porque la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Es decir, cuando una persona cede al jalón de la naturaleza pecaminosa y peca, esa persona es pecaminosa. El hecho de tener una naturaleza pecaminosa que se inclina a pecar no significa que la persona ha pecado. ¿Qué naturaleza tomó Jesús? Jesús no tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, ni tampoco inmediatamente después de su transgresión. Hay una tercera opción. Y la tercera opción es que Jesús tomó la naturaleza de Adán después que Adán se convirtió. Es decir, después que Adán nació de nuevo después de haber pecado. Si Jesús hubiera venido con la naturaleza pecaminosa de Adán, no regenerada por el Espíritu Santo, no habría podido vencer el pecado. Es decir, Jesús comenzó en su nacimiento a donde nosotros comenzamos en el nuevo nacimiento. En nuestra vida entra un poder, el poder del Espíritu Santo, que subyuga la naturaleza pecaminosa, que vence la naturaleza pecaminosa, para que no permitamos que la naturaleza pecaminosa se exprese en pecado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que Jesús no vino con la naturaleza de Adán, humana de Adán, antes de la transgresión, ni inmediatamente después de la transgresión, sino con la naturaleza humana pecaminosa, pero regenerada por el Espíritu Santo. Así, y déjenme decirles que hay dos posiciones, claramente. Hace unos años me pidieron, el Centro de Investigación Bíblica de la Conferencia General, me pidió que diera un tema sobre esto en Medellín. Ahí reunieron a todos los administradores del país, reunieron a los alumnos de teología, reunieron a todos los pastores de Colombia, había como 600 reunidos allí. Y yo presenté el punto de vista que Jesús tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión regenerada. Y los alumnos, los que estaban ahí, se sorprendieron. Y algunos decían, esto es una herejía, a nosotros no nos han enseñado eso. Y la razón es que durante los últimos 30 o 40 años, ellos han ido al seminario y han aprendido eso, que Jesús tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión. Y bueno, hubo tanto revolú que Ángel Manuel Rodríguez, quien era el director de BRI, el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General, se paró y les dijo, ¿cuál es el alboroto? La posición que presentó el pastor Bor es una de las dos que son aceptadas en la iglesia adventista. Hay dos puntos de vista. E hizo una muy buena presentación. Aclaró delante de todos. Así que no podemos decir, el que no esté de acuerdo conmigo, eliminado. Porque las dos posiciones son aceptables. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es no criticar a los demás por la posición que ellos sostienen. Tenemos que estar persuadidos nosotros de la posición que tenemos por nuestro estudio de la Biblia y por nuestro estudio de el espíritu de profecía. El segunda pregunta es, si creemos que Dios escogió a las personas para que fueran salvas, y entre paréntesis predestinación, ¿cómo se explica cuando se dice que en los tiempos finales Satanás engañará, si fuere posible, aún a los escogidos? Pues si la Biblia dice que engañará, si fuere posible, a los escogidos, pues entonces debe ser posible. La gente razona así. Pero eso es una declaración hipotética. Si fuere posible, significa que no va a ser posible. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Por una razón sencilla. Y es que en Mateo 24:31 dice que cuando Jesús venga, viene a recoger a sus escogidos. Pues si viene a recoger a sus escogidos, debe ser que no cayeron, porque si no, no viene a recogerlos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo?
Así que los escogidos, las tentaciones durante el tiempo de angustia van a ser tan fuertes que dice, si fuera posible, aún a los escogidos engañaría, pero no van a ser engañados, porque Jesús cuando venga viene a recoger a sus escogidos. Número 3, si Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús en el Nuevo, ¿por qué Isaías 53:6 dice que son dos personas? Y entonces cita el versículo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, hay uno que carga los pecados sobre el otro. Ahora, yo creo que lo que esta persona está diciendo es que las dos personas llevan el nombre de Jehová. ¿Cómo es posible que Jehová coloca los pecados sobre Jehová? La respuesta es muy sencilla. En la fórmula bautismal, cuando nosotros bautizamos a una persona, no bautizamos a esa persona en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, los tres tienen el mismo nombre. El Padre se llama Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. Tres personas con el mismo nombre. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, dice, Jehová cargó en Jesús los pecados de todos nosotros. Pero si ustedes van a Juan 8 y el versículo 58, Jesús una vez dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De dónde viene eso? De Éxodo 3, a donde se le apareció Jehová en la zarza ardiente. Dice que se le apareció Jehová en la zarza. ¿Y quién fue el que se apareció en la zarza? No fue el Padre. ¿Quién fue? Jesús. Porque Jesús en Juan 8:58 dijo, yo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que la respuesta es que los tres tienen un nombre en común. Ahora, la cuarta pregunta: ¿en qué fecha inició Jesús su ministerio en el lugar santo? ¿Y en qué fecha pasó al Santísimo? Bueno, tenemos que mirar las fiestas judías para entender esto. Había 4 fiestas primaverales. La primera era la Pascua, la segunda era el pan sin levadura y la tercera fiesta era las primicias. Y luego pasaban 50 días y venía el Pentecostés. ¿Qué aspecto del ministerio de Jesús representa la Pascua? Su muerte. Él es nuestro Cordero, inmolado. Es decir, la Pascua se cumple cuando Cristo murió. Luego, ¿qué representa el pan sin levadura? Pues, ¿el cuerpo de Jesús tenía pecado? No. Y por eso, cuando su cuerpo, representando el pan, reposó en el sepulcro, su cuerpo no vio corrupción, porque no tenía la levadura del pecado. Es decir, la Pascua era el 14 de Nisan, el pan sin levadura era el siguiente día, el 15 de Nisan, y luego el 16 de Nisan se mecía una gavilla en el santuario delante de Jehová, y esa fiesta representa la resurrección de Jesús. Y luego pasaban 50 días y venía el día del Pentecostés. Ahora, ¿qué representa el día del Pentecostés? El día del Pentecostés se vieron llamas de fuego y un recio viento. ¿Qué anunciaba el fuego del cielo y el recio viento? Hermanos y hermanas, anunciaba que Jesús había comenzado su ministerio intercesor en el santuario celestial. Es decir, nosotros sabemos que Jesús murió en el año 31 de la era cristiana,
un 14 de Nisan a las 3 de la tarde, a la hora 9. Fue sepultado, su cuerpo descansó en el sepulcro, no vio corrupción porque en él no había levadura de pecado. Y luego el siguiente día, 16 de Nisan, Jesús resucitó, pasaron 50 días, Jesús fue instalado en el cielo como sumo sacerdote para interceder por los que se allegan a él. Y luego, tendríamos que estudiar un tema completo, pero lo voy a abreviar. Luego, en 1844, el Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para comenzar la obra del juicio, para ver quién es un creyente genuino y quién es un creyente falso, para separar el trigo de la cizaña, los peces buenos de los peces malos, las vírgenes sabias de las vírgenes fatuas. Los que dicen Señor, Señor, pero en realidad no tienen una relación con Jesús. Jesús comenzó su ministerio de examinar los casos de todos los que han vivido, todos los que han profesado el nombre de Jesús. Y el juicio revelará quién en verdad recibió a Jesús como Salvador personal, y eso se demuestra por las obras de la persona. Somos salvos por gracia a través de la fe, pero seremos juzgados por obras. Porque las obras revelan si tenemos fe. Fe sin obras es muerta. ¿Te puede salvar una fe muerta? ¿Una fe muerta puede salvar? No. No somos salvos por fe sola, ni por obras solas, ni por una fe más obra, sino una fe que obra. Y si la fe no obra, no es fe. Y si ustedes miran Hebreos 11, van a encontrar que todos los héroes de la fe, en el capítulo 11, no solo están creyendo algo, sino que están haciendo algo para demostrar su fe. Noé construyó el arca. Abraham salió. Abraham llevó a su hijo para sacrificarlo. Rahab escondió a los espías. Es decir, están demostrando su fe, todos estos héroes, por sus acciones. Las acciones demuestran si la persona en realidad confió en Jesús. Así que esas son las 4 preguntas. Excelentes preguntas han hecho. Y ahora vamos a tener una oración. Y entonces comenzamos nuestro estudio de esta noche. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia, con humildad, reconociendo que nuestro conocimiento es muy, muy limitado. Por eso necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu, para que el Espíritu que inspiró la Biblia pueda venir y estar aquí para explicárnosla. Porque como seres humanos no podemos comprenderla ni tampoco podemos obedecerla. Así que pedimos tu compañía. Abre tu santo libro. Cambia corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar formulando una pregunta. ¿Qué distingue al Dios verdadero de todos los falsos dioses? ¿Qué distingue al Dios verdadero de todos los falsos pretendientes? Vamos a Isaías 46, 9 al 11, a donde nos explica qué distingue al verdadero Dios de todos los que quieren ser Dios pero no son. Isaías 46 y los versículos 9 hasta el versículo 11. Aquí dice el profeta Isaías, Dios está hablando aquí: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Fíjense lo que dice: yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Por qué? Versículo 10. Que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Qué distingue al Dios verdadero de todos los falsos dioses? El hecho de que Dios conoce el fin desde el principio. Dios no tiene que esperar que las cosas ocurran. Él ya sabe de antemano en la eternidad todo lo que va a ocurrir en la historia del planeta Tierra. Eso es lo que lo distingue de todos los falsos pretendientes. Y como Dios ya conoce todo lo que va a pasar, la voluntad de Él se va a cumplir. No puede fracasar. Ahora, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento demarcaron el tiempo preciso en que iba a aparecer el Mesías. Las profecías decían exactamente cuándo el Mesías iba a venir a este mundo. Y ese Mesías no llegó ni un segundo temprano, ni un segundo tarde. Llegó precisamente a tiempo como Dios lo conocía desde los siglos de la eternidad. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús vino exactamente en la fecha que Dios tenía en su calendario desde la eternidad? Vamos a Gálatas 4:4. Gálatas 4 y el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿tenía que cumplirse un tiempo? ¿Sí o no? Sí. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿El Mesías iba a llegar cuando se cumpliera el tiempo? Sí. Ahora, alguien podría decir, pastor, ¿cómo sabemos que la expresión cumplimiento del tiempo se refiere a una fecha exacta? ¿Cómo sabemos eso? Que Dios ya tenía una fecha en su calendario eterno de cuándo el Mesías iba a nacer. Lo sabemos por otro texto que usa una expresión muy similar. Marcos 1, 14 y 15. Y antes de leer esos versículos, quiero mencionarles el contexto. Jesús acaba de ser bautizado. Juan el Bautista lo bautizó. Comenzó su ministerio. Y ahora Jesús va a comenzar su ministerio. Y fíjense las palabras que usa Jesús para comenzar su ministerio. Dice allí en Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, después que Jesús se bautizó, ¿qué sucedió? Vino a Galilea y comenzó ¿a qué? A predicar el evangelio del reino de Dios. Y noten lo que dice el versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Muy parecido a cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús? El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? Es la pregunta clave. Jesús se estaba refiriendo a la profecía de las 70 semanas, que comienza en el año 457 antes de Cristo, cuando se dio el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén después del cautiverio babilónico. Y 70 semanas no son de días, sino 70 semanas de años. Cada día equivale a un año. Iban a pasar 69 de las 70 semanas. Y cuando terminara la semana número 69, cuando estaba a punto de comenzar la semana número 70, iba a aparecer el ungido o el Mesías. Es más, la palabra Mesías significa ungido. Ahora yo pregunto, ¿cuándo fue ungido Jesús? Jesús fue ungido cuando fue bautizado. Cuando se bautizó, ¿qué vino del cielo? El Espíritu Santo como paloma. Y se posó sobre él. Y en el libro de Hechos, el capítulo 10, dice
que Jesús en su bautismo fue ungido. La caída del Espíritu Santo sobre él fue su ungimiento para su ministerio. Fue apartado para su ministerio. Entonces, cuando dice Jesús al comienzo de su ministerio, el tiempo se ha cumplido, ¿qué está diciendo? Se terminó la semana número 69 y aquí estoy. ¿Vamos bien? Yo pregunto, ¿tenía Dios en su calendario una fecha exacta para el nacimiento de Jesús? Pero aquí está el punto. Dios no reveló la fecha de su nacimiento. Tenía una fecha cuando vino el cumplimiento del tiempo. Pero no nos reveló la fecha. No fue el 25 de diciembre. Imposible. Yo tengo un tema donde estudio Lucas 1. Ahí está varios detalles cronológicos que indican que Jesús no nació en diciembre, sino que nació en septiembre, créanlo o no. ¿Por qué la gente fijó el 25 de diciembre cuando Jesús no nació en esa fecha? Porque están adivinando cuándo Jesús nació. Porque Dios no reveló la fecha y la razón es que si se hubiera revelado la fecha, la gente hubiera idolatrado la fecha y se hubiera olvidado del Salvador. Así que yo les pregunto, ¿tenía Dios una fecha precisa y exacta para el nacimiento de Jesús? ¿O es que Dios dijo, las circunstancias están difíciles, yo voy a demorar un poco más? ¿O las cosas están bien, yo me voy a adelantar para que venga un poquito antes? ¿Creen que eso sucedió así? No. Quiero leerles una cita del deseado de todas las gentes. Tremenda cita esta. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. ¿Cómo se predijo en el Edén la venida del Redentor? Génesis 3:15. La simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Sigue diciendo. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dios dijo, va la mujer a tener un hijo y ese hijo va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y ahora escuchen esto, dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador, pero resultó ser un asesino. Sigue diciendo, los que recibieron la promesa primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de patriarcas y profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel, que yo me referí las 70 semanas, la profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor, está hablando de Roma, la mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar, se han prolongado los días y fracasa toda visión. Ahora escuchen la parte clave. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. ¿Los propósitos de Dios qué? No conocen premura ni demora. No se adelanta ni se atrasa. Tiene una fecha en su calendario y eso es cuando sucede el evento. Ahora, para los seres humanos, la venida del Mesías se dilató, pero no para Dios. Nosotros a veces decimos, ¡ay, el Señor Jesucristo se ha demorado mucho en venir! Para nosotros. Pero Dios tiene una fecha para la segunda venida. ¿Ustedes creen que Dios tiene una fecha para la segunda venida? Claro que sí. ¿Corre la fecha? Ah, no, la gente no está lista, voy a cambiar la fecha para acá.
O la gente se adelantó y se alistó más rápido, entonces voy a adelantar la segunda venida. No, Señor, hay una fecha en el calendario de Dios y en esa fecha viene Jesús. Noten Marcos 13:32, Marcos 13:32. Jesús dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Tiene el Padre una fecha para la segunda venida? Tiene una fecha, claro que sí. Ahora escuchen, en la eternidad pasada, el Padre y el Hijo se reunieron para planear todos los eventos del ministerio de Jesús. No solo los eventos, sino las fechas en que iban a ocurrir esos eventos. Ahora alguno dice, pero pastor, ¿acaso nosotros no podríamos adelantar la segunda venida de Jesús? No. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios sabía cuándo su pueblo iba a estar listo para la segunda venida? ¿Creen que Dios sabe cuándo el pueblo iba a estar listo? Claro, Dios puso la fecha de acuerdo a cuando Él sabía que su pueblo iba a estar listo. Pero no es el caso de que Dios dice, no, esa gente no está lista todavía, vamos a correr la fecha un poco más adelante. No, Dios puso la fecha en su calendario de acuerdo a cuando Él sabía que su pueblo iba a estar listo. Dios no lo coloca arbitrariamente, dice, esta es la fecha y si no estás listo, mala suerte. Él sabía cuándo el pueblo iba a estar listo y puso esa fecha en su calendario, porque Él puede ver el fin desde el principio. El Padre y el Hijo se reunieron en la eternidad pasada, antes que Jesús se encarnara, y planificaron todos los eventos del ministerio de Jesús, de comienzo a fin. No solo los eventos, sino también las fechas para esos eventos. Pero ahora escuchen esto, muy importante. Cuando Jesús se reunió con el Padre en el cielo, Jesús vio todo el plan. Es decir, Él vio todos los eventos y las fechas de comienzo a fin que iban a ocurrir cuando Él viniera a la tierra. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, Él no tenía acceso a todo el plan. Cada día el Padre le revelaba dónde debía ir y qué debía hacer. Por eso Jesús dijo en Juan 5 y el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, ¿cómo podía saber Jesús dónde debía ir y qué debía hacer? ¿Cómo sabía el momento preciso en el plan que él había visto en el cielo, pero en la tierra no tenía acceso a todo el plan? El Padre le revelaba el plan todos los días. ¿Cómo lo hacía el Padre? De 5 maneras. 1, Jesús tenía una vida íntima de oración con el Padre. Tenía una comunión especial con el Padre. Hablaba con el Padre. En segundo lugar, Jesús conocía las Escrituras al derecho y al revés. Y las Escrituras revelaban los eventos de su vida. ¿Recuerdan en el camino a Emaús, después de la resurrección? Los dos seguidores de Jesús dicen, nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero ahora es el tercer día y estamos chasqueados. Y dice en Lucas 24, 25 al 27, comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les reveló en todas las Escrituras las cosas concernientes a Él. Jesús actuaba cada día de acuerdo a lo que estaba en el plan. En el cielo había visto todo el plan, pero en la tierra el Padre le revelaba el plan cada día. Así que la oración. En segundo lugar, un conocimiento tremendo de las Escrituras. En tercer lugar, el Señor Jesucristo observaba cuidadosamente las ceremonias del templo, los sacrificios. Más adelante le voy a leer una cita
Veía cómo subía el incienso. Y de repente él llega y dice, esto algo tiene que ver conmigo. Cuando hizo su primera visita a Jerusalén, eso ocurrió. Eso demuestra que Jesús no conocía todo el plan. Tenía que aprender todos los elementos del plan y hacer la voluntad de su Padre. En cuarto lugar, Jesús era un observador muy cuidadoso. Él se fijaba en las providencias de cada día. Cuando se aparecía una persona, cuando esta persona decía esto, el Señor Jesucristo miraba con cuidado. Y eso le ayudaba a saber qué decir en esas circunstancias. Y en último lugar, el Señor Jesucristo pasaba mucho tiempo en medio de la naturaleza. La mitad de las parábolas de Jesús se basan en la naturaleza. Aprendió mucho en la naturaleza en cuanto al plan de su Padre. Por esos 5 medios, el Señor Jesucristo conocía cada día lo que debía ocurrir. Permítame darles un ejemplo en Juan 9 y el versículo 3 y el versículo 4. ¿Ustedes recuerdan que Jesús sanó a un ciego de nacimiento? Ahora fíjense lo que dice. Los discípulos le preguntan a Jesús en Juan 9, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y fíjense lo que responde Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Jesús se encontró con el ciego con ese propósito. Tenía una cita para encontrarse con el ciego. Indudablemente el Padre le dijo, vas a ir y vas a sanar el ciego hoy, para mi gloria. Ahora, hay algo muy interesante. ¿Se han dado cuenta que Jesús varias veces durante su ministerio dijo, todavía no ha venido el tiempo? ¿Todavía no es mi hora? Vamos a notar en los evangelios las veces que Jesús dijo, no ha venido mi hora o no ha venido mi tiempo. ¿Y qué quiso decir Jesús con eso? Vayan conmigo a Juan, el capítulo 2 y el versículo 4. Juan 2 y el versículo 4. Jesús está en una boda en Caná y se acaba el vino. Y la mamá del Salvador vino y le dijo, se acabó el vino. Y el Señor Jesucristo le dijo algo muy interesante a su madre. Juan 2:4 dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cuál hora? ¿A qué se está refiriendo Jesús? No ha venido mi hora cuando le dice eso a su mamá. Vamos a anotar un segundo ejemplo. Juan 7. Y vamos a leer el versículo 6 y luego vamos a leer el versículo 8. Jesús tenía hermanos porque José era más viejo que María. Había tenido hijos con una esposa anterior a María. Probablemente su esposa había muerto. Y esos son los hermanos de Jesús en los evangelios. Porque María no tuvo hijos antes que Jesús. Porque era virgen, según la Biblia. Pero los hermanos eran de un matrimonio anterior de José. Y los hermanos de Jesús durante todo su ministerio le hacían la vida difícil. Gracias a Dios se convirtieron. Después que Jesús se resucitó, sus hermanos se convirtieron. Pero durante su ministerio le hicieron la vida difícil. Y en cierta ocasión, según Juan 7 y el versículo 6, sus hermanos procuraron convencerlo que fuera a la fiesta de tabernáculos. Dice en el versículo 6, Jesús en respuesta a sus hermanos que dicen, ve a la fiesta de tabernáculos. Dice Jesús, mi tiempo aún no ha llegado. Pero vuestro tiempo está presto. Y luego noten el versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, dice Jesús a sus hermanos. Ahora escuchen. Yo no subo todavía a esa fiesta. Jesús fue a la fiesta, pero no cuando ellos le dijeron.
¿Por qué no fue Jesús a la fiesta cuando los hermanos le dijeron? Porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ahora, en ciertas ocasiones procuraron prender a Jesús, arrestar a Jesús durante su ministerio. En Juan el capítulo 7 y el versículo 30, quisieron prender a Jesús porque Jesús dijo a los judíos: ustedes no me conocen a mí ni conocen a mi Padre. Se enojaron cuando Jesús dijo eso y procuraron arrestarlo y no pudieron. ¿Por qué? Juan 7:30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Vamos a un ejemplo más. Juan 8, siguiente capítulo y el versículo 20. Aquí encontramos que nuevamente trataron de arrestar a Jesús, de prenderlo. Pero dice allí: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. ¿Había una hora? ¿Jesús tenía una hora para que lo prendieran? ¿Dios tenía una hora en el calendario cuando finalmente iban a prender a Jesús? Sí, Señor. Ahora, vamos a Juan 11. Juan 11. Esto se va a volver más interesante todavía. Juan 11. Este capítulo relata la resurrección de Lázaro. Jesús era muy amigo de Lázaro y María y Marta. Cuando él quería escaparse de las muchedumbres, él se refugiaba allá y lo cuidaban. Le daban una cama para dormir, lo alimentaban, lo amaban muchísimo. Y Jesús amaba a esa familia. Vamos a empezar en el versículo 5, Juan 11 y el versículo 5. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero ahora pasa algo raro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Óigame, si los amaba tanto, ¿por qué no se fue de inmediato para visitar a Lázaro? Resulta extraño que se demorara 2 días después que le dieron la noticia, cuando él sabía que Lázaro estaba gravemente enfermo, en cama de muerte. Sí, ¿por qué no fue en ese momento? Una razón. Elena White explica, y está en armonía, vamos a ver ahora en la Biblia, que tiene razón. Ella afirmó que si Jesús hubiera ido a la casa de Lázaro mientras estaba enfermo, lo hubiera curado. Porque Jesús era el gran sanador. Pero si Jesús lo hubiera sanado estando enfermo, hubiera sido como cualquiera de sus milagros. Porque él había sanado a muchos. No hubiera sido espectacular. Pero la resurrección de Lázaro tenía el propósito de demostrar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, porque pudo resucitar a un hombre que había estado muerto 4 días. Se reveló por ese milagro extraordinario que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso Jesús no fue. En el Deseo de todas las gentes, página 486, dice lo siguiente: si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría muerto, porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. Si Jesús hubiera adelantado, no hubiera estado siguiendo el plan del Padre.
hecho desde la eternidad. Después de 2 días, Jesús le dice a los discípulos, volvamos a Judea. Vamos a leer Juan 11, 7 y 8. Juan 11, 7 y 8. Han pasado 2 días. Lázaro probablemente está muerto para este tiempo. Los discípulos están perplejos. Dicen, ama tanto a Lázaro y aquí nos quedamos 2 días. Pero ahora la cosa se va a complicar más. Porque dice en Juan 11, versículos 7 y 8, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Óigame, los discípulos no les gustó lo que Jesús dijo. ¿Saben por qué? Porque en Juan 8, el Señor Jesucristo había dicho, antes que Abraham fuese, yo soy, y levantaron piedras para apedrearlo. Era un lugar peligroso, Judea. Y en el capítulo 10, Jesús había dicho, yo y el Padre somos uno. Y una vez más recogieron piedras con la intención de apedrear a Cristo. Así que Jesús dice, ahora volvamos a Judea. Y los discípulos dicen, pero ¿estás loco? Versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y luego Jesús dijo algo muy extraño en respuesta a lo que ellos dijeron. Y ellos no entendieron nada de lo que Jesús estaba diciendo. Sigue diciendo, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con ir a Judea? ¿Acaso no tiene el día 12 horas? Y luego dice, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, no tiene el día 12 horas? Les voy a explicar y luego vamos a ver en el desarrollo lo que significa eso. Jesús comparó los parámetros de su ministerio con un día. La hora número 1, la parte iluminada del día, las 12 horas iluminadas del día. La hora primera es cuando comenzó su ministerio. Y la hora número 12 es cuando Jesús fue prendido para ir a la cruz. No es un día literal. No son 24 horas literales. No. La palabra día es simbólica de todo su ministerio. ¿Ok? ¿Y qué quiso decir Jesús? ¿No tiene el día 12 horas? Y luego dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Nuevamente, el deseo de todas las gentes, página 485, nos dice algo muy interesante. Dijo Jesús, estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras hago su voluntad, mi vida está segura. No había llegado la hora número 12, que fue su arresto. Por lo tanto, él dice, no es la hora número 12. Así que yo puedo ir a Judea. No hay problema. Sigue diciendo, mis 12 horas del día no han terminado todavía. Ha empezado el último remanente de mi día, porque esto está pasando 6 meses antes de su muerte. Ya había ministrado 3 años. Así que Jesús dice, ha empezado el último remanente de mi día, es decir, de mi ministerio. Pero mientras queda algo de mi día, estoy seguro. El que anda en la senda de su propia elección, eso es andar de noche, donde Dios no le ha llamado, tropezará. Para él, el día se convierte en noche y donde quiera que esté, no está seguro. El que no sigue el plan de Dios tiene que tener miedo de ir a Judea. Pero hasta que llegue la hora número 12 de mi ministerio, yo puedo ir a cualquier parte. Y con tal que esté siguiendo el plan de mi Padre, no me pueden poner un dedo encima. ¿Están entendiendo?
Ahora, en otra cita, Deseo de todas las gentes, página 486, está hablando de Tomás. Tomás conocía el odio que los judíos le tenían a Jesús. Tenían como objetivo matarlo. Pero este propósito no había tenido éxito. ¿Por qué no tuvo éxito el plan de matar a Jesús? Dice, porque le quedaba todavía una parte del tiempo que el Padre le había establecido. ¿Por qué no pudieron arrestarlo durante su ministerio? Porque la hora de su arresto era la hora número ¿qué? Número 12. Antes de la hora 12, con tal que siguiera el plan del Padre, no le podían poner un dedo encima. Sigue diciendo, durante ese tiempo, Jesús gozaba de la custodia de los ángeles celestiales. Y aún en las regiones de Judea, donde los rabinos maquinaban cómo apresarle y darle muerte, no podía sucederle mal alguno. Porque era la hora número 10. Faltaban 6 meses para terminar su ministerio. Y había seguido el plan de su padre. Por eso gozaba la protección de su padre, porque estaba andando de día. Andar de noche significa no seguir el plan. Ahora, hay otro texto. Pero antes de ir a ese texto, quiero leer Juan 11:16. Los discípulos no entendieron lo que quiso decir que no tiene el día 12 horas. Y por eso ahora Tomás dice, vamos con él para que con él también muramos. No entendían nada de lo que quiso decir Jesús. Ahora, hay otra historia que ilustra esta idea del día del ministerio de Jesús. Cuando termina el ministerio, ya es noche, simbólicamente hablando. Vaya conmigo a Juan 9 y el versículo 3 y 4. Juan 9 y el versículo 3 y el versículo 4. Aquí el Señor Jesucristo ha sanado a un ciego de nacimiento. Y dice Jesús algo muy raro. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Cuál día? El periodo de su ministerio. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Es decir, mientras mis 12 horas, mi día de 12 horas transcurre. Y luego dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, cuando llega la noche, ya Jesús no puede hacer las obras del Padre porque terminó las obras de su Padre. Es decir, que cuando su día, la parte iluminada del día, mientras era la parte iluminada de su día, mientras estaba en su ministerio y andaba en los caminos del Padre, andaba en la luz del día. Pero cuando Jesús dijo, consumado es, está hablando a su Padre, le dice, terminé las obras para las cuales me enviaste, terminé. Ahí empieza la noche, porque el Señor Jesucristo ahora es arrestado, muere y es sepultado. Terminó de desempeñar las obras del Padre. Sus 12 horas llegaron a su fin cuando fue arrestado. Por eso, en Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su obra. ¿Durante cuánto tiempo desempeñó Jesús la obra de su Padre? ¿Durante su día? ¿Durante la parte iluminada, mientras andaba en la luz? ¿Cuándo es que Jesús terminó de desempeñar las obras del Padre? Cuando en la cruz dijo, consumado es, y murió. Ahora, aquí viene el dato interesante. Durante todo su ministerio, Jesús dice, mi hora no ha llegado. Pero al final de su ministerio, Él dice, mi hora llegó. Vamos a leer los versículos.
Vaya conmigo a Juan 12 y el versículo 23 y el versículo 27. ¿Ve? El estudio de la Biblia no es un asunto donde yo sencillamente leo. Hay que investigar. Hay que escudriñar las Escrituras. Porque hay joyas en la Biblia. Ninguna mente humana podría haber inventado todo esto. Porque compagina todo perfectamente. Porque es conforme al plan del Padre. Noten, en Juan 12 vienen unos griegos a Jesús. Y los griegos quieren una entrevista con Jesús. Y Jesús dice algo muy extraño. Felipe y Andrés fueron los que le dieron el mensaje a Jesús que los griegos querían una entrevista con Jesús. Jesús les respondió a Felipe y Andrés: ha llegado la hora. ¿Eso es diferente que antes? Esto es en la última semana de la vida de Jesús, cuando vienen los griegos. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego Jesús dice: ahora está turbada mi alma. ¿Por qué estaba turbada el alma de Jesús? Porque él sabía que en poco tiempo iba a ir al Getsemaní y a la cruz. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Ahora es la hora. Juan 13 y el versículo 1. Esto es un jueves en la noche. Jesús iba a ser crucificado el siguiente día. Es la fiesta de la Pascua. Y dice allí, es la preparación para la Pascua. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que ¿qué? Que la hora número ¿qué? La hora número 12. Dice que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en camino al Getsemaní, a donde sudó gotas de sangre, en su agonía, cuando clamó al Padre: si puede pasar esta copa de mí, hágase tu voluntad, pero no la mía. En camino al Getsemaní, antes de sufrir así, el Señor Jesucristo elevó esa linda oración de Juan 17, donde intercedió por su pueblo. Y fíjense lo que dijo Jesús a su Padre. Esto es un jueves en la noche. Está por llegar al Getsemaní, a donde lo van a arrestar. Y dice en Juan 17 y el versículo 1, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y luego Jesús llegó al Getsemaní y llegó la guardia del templo para arrestarlo. Noten lo que dice Mateo 26 y el versículo 45. Mateo 26 y el versículo 45. Dice: entonces vino a sus discípulos, esto ya es en el huerto, y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La número 12. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es ¿qué? Entregado en manos de pecadores. ¿Ahora sí le podían poner la mano encima? ¿Lo podían arrestar? Sí. ¿Por qué? Porque había llegado la hora 12. Había caminado en la luz durante todo su ministerio. Y ahora la hora llegó. ¿Y saben ahora quién iba a imperar? En Lucas 22:53 dice: Jesús, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, eso es cuando lo arrestan, le dice a los que lo arrestaron: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Y todo mi ministerio, yo estaba en el templo enseñando y ustedes nunca me arrestaron. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El día de luz había terminado cuando Jesús dijo: consumado es. Y ahora
Era el momento de los poderes de las tinieblas. Comenzó, en otras palabras, la noche. Ahora, algunos podrían preguntar, Pastor, ¿por usted está diciendo que cada detalle del ministerio de Jesús, no solo en lo que respecta a evento, sino el día y la hora exacta, ya estaba planeado desde la eternidad? Permítame leerles aquí del deseo de todas las gentes. Página 121. Aquí la escritora va a explicar lo que quiso decir Jesús cuando dijo, mi hora no ha llegado. Fíjense lo que dice. Las palabras, aún no ha venido mi hora, indican, ahora escuchen bien, cuando Jesús dijo, no ha venido mi hora, indican que todo acto, ¿cuántos actos? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. ¿Cómo? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles. ¿Era un plan detallado? ¿Sí o no? ¿Había fechas? ¿Sí o no? ¿Había lugares? ¿Sí o no? ¿Personas con quienes se iban a encontrar? Sí. Pero ahora viene otro punto. En el cielo el plan estuvo delante de él, todo el plan. Pero ahora fíjense. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no señalado ¿dónde? En el plan. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el tiempo. Extraordinario. En otra cita, en el Ministerio de Curación, página 380, dice esto, y quiero que recuerden esta cita porque en unos momentos vamos a regresar a esta cita, vamos a completarla. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. ¿Qué no hizo Jesús durante su ministerio? No se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Jesús no decía, bueno, a ver, ¿a dónde voy yo a hacer evangelismo mañana? Vamos a Nazaret. Su comunión con el Padre era tan íntima que cada día el Padre le mostraba el plan para ese día que estaba en el calendario de eventos elaborado antes que surgiera el pecado en el universo. Dios conoce el fin desde el principio. Eso es lo que lo distingue a Él de todos los falsos pretendientes. Ahora, esto se ilustra, el hecho de que Jesús no conocía todo el plan mientras estuvo en la tierra, el Padre le revelaba el plan cada día, se encuentra una ilustración cuando Jesús visitó por primera vez el templo cuando tenía 12 años. Leo del Deseo de todas las gentes, páginas 58 y 59. Por primera vez, el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio, contemplaba la sangrienta víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. ¿Tenía Jesús todo el conocimiento del plan cuando estuvo acá? No, tuvo que aprender. Dice, día tras día veía más claramente el plan. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él.
silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. ¿Quién le estaba revelando el plan? El Padre. No solamente al comienzo de su vida, sino al final. Vamos a leer algunos versículos de lo que ocurrió al final de la vida de Jesús. ¿Saben ustedes que todo lo que iba a suceder con Jesús ya había sido profetizado 1000 años antes que ocurriera? En detalle. Noten el Salmo 22 y el versículo 18. Yo pregunto, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿echaron suerte, sí o no? Por sus vestiduras. ¿Por qué pasó eso? Porque en el plan ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. En el Salmo 22 y el versículo 18 dice, esto es 1000 años antes que se está escribiendo, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Estaba escrito este aspecto del plan 1000 años antes. ¿Conoce Dios el fin desde el principio? Claro. A Jesús le dieron en la cruz vinagre. 1000 años antes, en el Salmo 69, 21, ya se había dicho que eso estaba en el calendario de Dios. Porque dice en el Salmo 69, 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Pasó eso 1000 años después? Sí. El escarnecimiento de sus enemigos al pie de la cruz ya se había anunciado 1000 años antes. Recuerdan que los que se reunieron al pie de la cruz dijeron, ese decía que era hijo de Dios. Si de verdad era hijo de Dios, que se salve. Eso es lo que dicen los evangelios. Pero eso se profetizó 1000 años antes. En el Salmo 22, 7 y 8 dice, todos los que me ven escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Las idénticas palabras de sus enemigos al pie de la cruz, escritos 1000 años antes, en los Salmos. ¿Recuerdan que Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso estaba en el calendario 1000 años antes. El Salmo 22 y el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y recuerdan que Jesús, sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso también estaba en el calendario de Dios 1000 años antes. En el Salmo 31, versículo 5 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre tenía un plan. Cada día le revelaba el plan. Jesús andaba en la luz cumpliendo la voluntad de su Padre exactamente como había sido elaborado en la eternidad. Pero ahora queremos preguntarnos, ¿será que Dios tiene un plan para nosotros también? Bueno, eso fue Jesús. ¿Será que Dios tiene un plan para nosotros también? Que nosotros podemos saber cuál es el plan a través de una vida intensa de oración, a través del estudio de su palabra, en tiempos tranquilos aprendiendo lecciones en la naturaleza y cuidadosamente observando los actos providenciales de cada día. Ahora les voy a completar la cita que les dije que debían recordar. Y voy a citar nuevamente la primera parte. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora escuchen. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que nos encomendamos, que le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Así que dice Jesús, no se trazó planes personales y ella dice, así deberíamos nosotros también depender de Dios.
Que nuestra vida sea el desenvolvimiento de su voluntad. Y luego continúa la cita diciendo, son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Y luego dice esto es lo que vamos a mirar ahora, la última parte de esta cita, vamos a desarrollarla, le voy a dar ejemplos bíblicos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían. Si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. Es decir, si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, no escogeríamos ningún otro camino que el que estableció Dios para nosotros. Ahora le voy a ilustrar con una historia de la Biblia. La historia de José. Qué espectacular historia. Ustedes saben cómo se desarrolla la historia. José tuvo 2 sueños. El sueño del sol, luna y estrellas, y el de las espigas. Y le decía a su padre y sus hermanos, ustedes algún día se van a inclinar ante mí. Como dicen los puertorriqueños, se enfogonaron con él. Se enfurecieron. Que nosotros vamos a inclinarnos ante ti, ni te lo creas. Los hermanos lo odiaban. Y José fue un día para llevarle provisiones a sus hermanos. Y los hermanos estaban buscando la oportunidad de acabar con él cuando no estuviera en la presencia de su padre. Y lo tomaron y tenían la intención de matarlo. Pero ese no era el plan de Dios. Lo que hicieron fue venderlo como esclavo a Egipto. Y los hermanos dicen, problema resuelto. No más sueños que se van a cumplir que nosotros nos vamos a inclinar. ¿Quién dice eso? Problema resuelto. Cuando José iba en camino a Egipto con los ismaelitas para que lo vendieran como esclavo, él no tenía ni la menor idea cómo se iban a cumplir los sueños. Pero dicen patriarcas y profetas que él dijo a sí mismo, yo no entiendo lo que está pasando, pero me propongo que voy a seguir el plan de Dios paso a paso, pase lo que pase. Eso lo dijo él a sí mismo cuando vio las tiendas de su padre en la lejanía mientras estaba siendo llevado a Egipto. Cuando llegó a Egipto, llegó a la casa de Potifar. E hizo tan buen trabajo que Potifar lo puso como jefe de todo, el administrador de la casa. ¿Por qué razón fue necesario para José ser el administrador eficaz en la casa de Potifar? Porque Dios tenía para él un trabajo administrativo mucho más grande. Tenía que aprender administración. Por eso yo pregunto, ¿Dios sabía todo esto antes de que ocurriera? Dios no lo determinó así, pero sabía cómo iba a pasar. Dios no es fatalista y dice, José, mala suerte, tiene que hacer esto. No, Dios sabía cuáles iban a ser las elecciones de José. Así que termina en la casa de Potifar. Excelente administrador, aprendió administración. Pero luego Satanás obra sobre la esposa de Potifar para tratar de seducir a José. Y José termina en la cárcel. Podría haber sido muy fácil para José decir, ve, porque era un muchacho bueno, ve, de todos sus hermanos era el bueno. Uno se consagra a Dios y mira lo que pasa. Primero me venden como esclavo y luego, por ser íntegro, termino en la cárcel. ¿Qué justicia hay en esto? Podría haber renegado. Pero Dios tiene un plan. No entiendo el plan, pero Dios tiene un plan. ¿Por qué terminó en la cárcel? Porque tuvo que pulir sus capacidades administrativas. En la cárcel llegó a ser tan eficaz como administrador que el carcelero lo puso a él de carcelero.
Imagínense el reo de carcelero. Había una razón por la cual tenía que terminar en la cárcel. Porque tenía que conocer a un panadero y un copero. ¿Están viendo una mano invisible que está dirigiendo esto? Y allí ustedes conocen la historia. En la cárcel, el panadero y el copero tuvieron sueños. Panadero en 3 días liquidado. Pero el copero en 3 días salió y llegó a ser otra vez el copero de Faraón. Y, dicho sea de paso, José les interpretó los sueños. Y José le dice al copero: acuérdate de mí. Dale una buena palabra en mi favor a Faraón. Y el ingrato se le olvidó 2 años. Porque no era tiempo. Había un momento cuando tenía que ocurrir. 2 años pasan y Dios le da 2 sueños a Faraón. Y básicamente los sueños están diciendo que va a haber 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Faraón no entendió eso. El faraón mandó a llamar a todos los expertos y le dice: bueno, ¿qué significan esos sueños? No sabemos. Y entonces Dios le dice al copero: es el momento. Y el copero le dice a Faraón: ¿sabe que yo conocí a un jovencito en la cárcel? Tuve un sueño y el panadero tuvo un sueño y pasó exactamente como dijo José. Y Faraón dice: pues tráiganlo acá. Y José le interpretó los 2 sueños. Dios le dio la capacidad de interpretar los 2 sueños a Faraón. Y luego entonces Faraón alguien le dice a Faraón: bueno, ¿y quién sería capaz de administrar todos los productos de Egipto para todo el mundo? ¿Quién tiene esa capacidad? Y Faraón dice: ¿quién más que José? Y de un esclavo llegó a ser el primer ministro de Egipto. ¿Ven la mano de Dios obrando? José dijo: yo no entiendo, pero ahí voy. Yo pregunto: ¿ustedes creen que José hubiera escogido otro camino que ese? Si hubiera podido ver el fin desde el principio. No. Mirando hacia atrás, él le dice al Señor: gracias, Señor, por hacerlo a tu manera. Ahora, la historia no termina allí. Administra los productos de Egipto y 2 años después que empieza la sequía, su padre y sus hermanos empiezan a sufrir hambre. Y sus hermanos tienen que ir a Egipto para buscar provisiones. Y llegan a Egipto y cuando entran a la presencia de José, y José está diciendo: se están cumpliendo los sueños de que se iban a inclinar, y más adelante el padre también se inclina cuando llega a Egipto. Y para hacer una larga historia corta, porque hay mucho más que podríamos decir de esta historia, José se revela a sus hermanos y sus hermanos empiezan a llorar. Ay, José, perdónanos, José. No deberíamos haber hecho eso. Y fíjense lo que le dice José. 3 veces repite lo mismo. Génesis 45, 5 al 8. Génesis 45, 5 al 8. Fíjense lo que le dice José. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega.
Segunda vez. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y ahora por tercera vez. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Valió la pena que José no renegara? ¡Ay, qué injusticia! Dios, yo te sirvo. ¿Y por qué, Señor? No. Dios tiene un plan. Voy con el plan. ¿Debe pasar eso en nuestra vida? Sí. Debe suceder lo mismo con nosotros. Si nos vienen calamidades en la vida, no se pongan a renegar contra Dios. Ya Dios no está con nosotros. No. Sepan, por cierto, que Dios tiene un plan. Ahora escuchen bien. Para cumplir el plan de Dios, todos somos importantes, pero no indispensables. ¿Oyeron lo que dije? Para cumplir el plan de Dios, todos somos importantes, pero no indispensables. Si José no hubiera colaborado con Dios, Dios hubiera puesto otra cosa en su plan. José no era indispensable, pero él escogió seguir el plan de Dios. Fíjense otra historia de la Biblia que es muy interesante. En los días de Esther, el malvado Amán influyó sobre el rey para que diera un decreto para matar a todos los judíos, cometer genocidio, que no quedara ni un solo judío. Y dice que se vistieron de saco y se sentaron en cenizas, afligiéndose, rogándole a Dios que los librara. ¿Saben quién estaba detrás de este complot? En el libro Profetas y Reyes, página 442, dice: Satanás mismo, instigador oculto del plan, estaba procurando eliminar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Si hubiera podido acabar con todos los judíos, el Mesías nunca hubiera nacido, porque tenía que nacer de un judío. Esa era la agenda de Satanás. Así que, ¿cómo Dios iba a librar al pueblo de Israel? Bueno, Mardoqueo le mandó un mensaje a Esther. Esther era judía, ¿verdad? ¿También estaba bajo decreto de muerte, Esther? Sí. Ahora fíjense, Esther 4, 13 y 14. Esther 4 y el versículo 13 y el versículo 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿No crees que tú te vas a escapar porque estás en la casa del rey? Tú eres judía y te van a matar a ti también, porque las leyes de los medos y persas no hacían excepción. Y ahora fíjense lo que le dice Mardoqueo a Esther: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Era indispensable Esther? ¿Era indispensable? No, Dios dice a través de Mardoqueo: si tú no vas al rey para interceder por nosotros, la liberación vendrá de otra parte. Eres importante, Esther, pero no indispensable. Así que sigue diciendo: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y ahora fíjense cómo termina: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Yo cambiaría eso. No es quién sabe, Dios sabe. Dice: ¿quién sabe si Dios para este momento y este lugar te colocó como reina? ¿Tenía Dios un plan? ¿Tenía en su calendario una fecha, un lugar y un evento? ¿Y qué hizo Esther?
voy a seguir el plan. Y si perezco, que perezca, pero voy a seguir el plan. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que a través de la oración, a través del estudio de su palabra, a través de pasar tiempo en medio de la naturaleza para aprender las lecciones que nos enseña, a través de una observación cuidadosa de las circunstancias de la vida, que nosotros sigamos el plan de Dios. Entonces yo pregunto, ¿Dios adelanta o atrasa su plan? No. Yo pregunto, ¿en el calendario de Dios estaba toda la historia de José? ¿Dios lo determinó así o sabía que iba a ser así? No lo determinó, no obligó. Sabía que lo que iba a pasar. ¿Tenía Dios en su plan lo que iba a pasar en los días de Esther? Sí. Ahora, ¿qué tal si Dios hubiera sabido que Esther no iba a cooperar? Entonces Dios hubiera puesto la liberación de otra manera en su plan. ¿Están entendiendo esto? La presencia de Dios. Ahora quiero terminar con un versículo muy bien conocido. Romanos 8:28. Romanos 8 y el versículo 28. Y sabemos, no dice tal vez, puede ser, quién sabe. Sabemos que a todas las personas todo le ayuda bien. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas menos las malas nos ayudan a bien. ¿No? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora escuchen esto. Es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios llamó a Esther y cumplió su propósito. Dios llamó a José y cumplió su propósito. ¿Por qué? Porque amaban a Dios. Yo pregunto, ¿sabía Dios que todos íbamos a estar aquí esta noche? ¿Dios sabía que íbamos a estar aquí? Claro que lo sabía. Él sabía exactamente quién iba a estar en cada silla. Y sabía muy bien lo que yo iba a decir. Ya tenía el sermón de antemano. Ahora quiero hacer un llamado. Dios sabía que esta noche yo iba a hacer un llamado. Y Dios sabía quién iba a responder al llamado. ¿Cuál es el llamado que estoy haciendo? El llamado que yo estoy haciendo en esta noche, mis queridos hermanos y amigos, es seguir el plan de Dios al pie de la letra, cueste lo que cueste. ¿Cuántos están dispuestos esta noche a decir, Señor, por tu gracia y tu poder, yo quiero seguir tu plan, no importa lo que suceda? ¿Quieren levantar la mano? Gloria a Dios. Ahora quiero dirigirme a aquellas personas que tal vez no han entregado sus vidas al Señor a través del bautismo. Esta noche Dios sabía que yo iba a hacer un llamado al bautismo y Él sabía quién iba a responder. No obliga a nadie a responder, pero Él sabe quién iba a responder al llamado. El bautismo es el comienzo de la vida cristiana. Cuando somos sepultados en el agua, resucitamos a novedad de vida, estamos siguiendo el plan de Dios. Yo quiero preguntar esta noche, como he preguntado de antemano, si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador personal para cumplir su plan y le gustaría decir a Jesús, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador personal, yo te recibo en mi vida y quiero seguir tu plan al pie de la letra. Quiero tomar esa decisión en esta noche. ¿Hay alguien aquí que quiere decirle eso al Señor Jesús levantando la mano? Hay varias manos. Pónganse de pie para que yo los pueda ver. Veo algunas manos. Gloria a Dios, el Señor te bendiga. Dios sabía
¿quiénes iban a responder al llamado que Él está haciendo en esta noche? Yo voy a pedirle a estas personas que vengan aquí al frente, siempre les pido que vengan al frente. Nuestro testimonio debe ser público. No debemos tener vergüenza de pararnos y confesar abiertamente que vamos a seguir al Señor. Vengan los que han levantado la mano, vengan, yo voy a tener una oración para ustedes, para que el Señor cumpla su voluntad conforme a su propósito. Tenemos aquí un alma preciosa, el Señor le bendiga. Que también vi a alguien en este lado. Por favor, acérquese. No demoren. Este es un gran privilegio que nos concede Jesús, este llamado. No es una obligación, es un privilegio. Gloria a Dios. También los niños. El Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí. Nos dan ejemplo, ¿verdad que sí? Nos dan ejemplo. Los niños no se ponen a pensar, pero muchas trabas, ¿qué va a decir la familia? No sé si voy a poder caminar en el Señor. No, los niños oyen la voz del Señor y responden. Y nosotros debemos ser como niños, según dijo el Señor Jesucristo. ¿Alguien más? Vamos a tener una oración por los que están respondiendo. Mira que tenemos a esta niña. Todavía no está en la edad, pero ha tomado su decisión. Dios te bendiga, gloria a Dios. Yo sé que hay otros aquí en esta noche que deben responder al llamado. El Señor le bendiga. Yo todavía no me siento tan seguro, pero sí me interesa. Está bien, gloria a Dios. Venga, únase al grupo. Después vamos a hablar juntos sobre las preguntas que usted tiene. De todas maneras, una persona no se bautiza sin tomar unas clases antes. Es decir, no se va a bautizar mañana ni pasado mañana. Tiene que estudiar, formular todas las preguntas y entonces, cuando esté lista, entonces viene el bautismo. Sí. Tiene la intención y el Señor le anotó esa intención. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios, el Señor te bendiga. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Hay otros jóvenes aquí que nunca han entregado su vida a Jesús, que quieren hacerlo esta noche? Gloria a Dios. Aquí viene otra niña. El Señor te bendiga, hija. Gloria a Dios. No quiero terminar el llamado sin que cada persona tenga su oportunidad. Gloria al Señor. El Señor le bendiga. Saben que la razón por la cual a veces demoramos los llamados, como les mencionaba, es porque el Espíritu Santo lucha con los corazones. Y a veces la gente se resiste y el Espíritu Santo sigue obrando y sigue diciendo, entrégate al Señor. Y eso es lo que está pasando ahora. El Señor te está diciendo, entrégate al Señor. Da tu vida al Señor Jesucristo. Los que están viendo por YouTube, yo no los veo a ustedes, pero me han dicho que muchas personas han aceptado el llamado en los lugares donde están reunidos. Gloria a Dios por eso. En la eternidad los conoceremos y debemos orar por ellos. En unos pocos momentos vamos a elevar una oración al Señor. Se va a cerrar la reunión. Nos vamos a ir a nuestras casas. A veces decimos, bueno, yo lo hago mañana, yo lo hago después. Pero después le pertenece solo a Dios. Después no nos pertenece a nosotros. Gloria a Dios, el Señor te bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a elevar una oración al Señor por estas almas preciosas que han tomado su decisión. Si durante la oración alguien quiere venir al frente y unirse al grupo para que yo ore por usted, véngase durante el tiempo que estoy orando. Padre Celestial, gracias te damos por llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque, aunque tú podrías hacer las cosas mucho mejor que nosotros, tú nos usas para cumplir tu voluntad. Gracias por incluirnos en tu plan, porque así crecemos espiritualmente. Te ruego por todos aquellos que levantaron la mano pidiendo que yo ore para que tu plan se cumpla en ellos. También en forma especial te doy gracias por este grupo que ha respondido no a mi voz, sino a tu llamado. Te ruego, Señor, que muy pronto
después de estar preparados, puedan sellar su pacto con Jesús a través del bautismo. Pero ya han aceptado a Jesús como su Salvador en este momento. Gracias, Padre, por tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu longanimidad. No tenemos forma de agradecerte cuán maravilloso eres, pero acepta nuestra gratitud humilde de todas maneras. Te pedimos, Señor, que escuches esta oración. Si hay alguno más que no ha venido al frente, que lo haga antes de terminar los temas de esta semana. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Doy gloria a Dios por la respuesta. Como le he dicho a los otros, voy a estar orando por ustedes y no pierdan el ánimo, no se desanimen. No importa lo que suceda, porque Dios tiene un plan.